La tragedia que ha causado la ola invernal por el frente frío ya escala cifras alarmantes. Más de 69.000 familias damnificadas y 22 muertos por consecuencia de crecientes inundaciones y deslizamientos en 16 departamentos, especialmente en Córdoba y Sucre. El Estado tiene que sacar plata de algún lado para atender la crisis, pero entre los choques de realidad, uno es que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres solo tiene para invertir en atención de emergencias por invierno alrededor de 16.000 millones de pesos, una cifra irrisoria para lo que se necesita. El presidente acude a dos caminos: pedir que vuelva a activarse el recaudo temporal de la emergencia económica de diciembre, que aún se discute de su constitucionalidad, y declarar una nueva emergencia económica, social y ambiental. Sería el cuarto estado de excepción durante el gobierno Petro. Hoy es martes 10 de febrero. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Entonces dicen, ¿y por qué están pidiendo que levanten la emergencia económica, hermano? ¿Cómo vamos a defendernos? Estas palabras son del presidente Gustavo Petro. Durante este 9 de febrero hubo un consejo de ministros para decidir si se establecía la emergencia económica, que no se ha declarado todavía en este punto en el que realizamos este programa. Sin embargo, ha hecho una petición expresa el mandatario a la Corte Constitucional para que levante la suspensión del recaudo por el decreto de emergencia económica establecido en diciembre, aquel que buscaba suplir las falencias del presupuesto general de la nación. Ahora el mandatario ha puesto el foco sobre la falta de plata causada por no tener el dinero suficiente para atender esta emergencia, y también pedir una declaración de emergencia económica, social y ambiental por la crisis que se vive en los departamentos de Córdoba y Sucre. Pero ¿puede el Estado mover una plata de lo que recoge por un decreto de emergencia económica para otra emergencia económica? ¿Puede haber dos estados de excepción al mismo tiempo? Le preguntamos al profesor y economista Henry Amorocho, experto en hacienda pública, acerca de si esto que dice el presidente es posible o no. Bienvenido, profesor. Carlos, a ti y a toda la audiencia, en esta ocasión con un tema de grandísima importancia, porque toca con situaciones que son evidentes en sensibilidad humana y que como nunca encuentran una situación en la que confluyen una emergencia económica que se le está estudiando el estado de si es consistente o no con el ordenamiento constitucional actual, que como todos sabemos ha tenido muchísimos encuentros, muchísimas diferencias de criterios entre quienes la declararon, que fue el gobierno actual, y muchísimas fuentes de análisis, de opinión, de academia e incluso de la misma rama judicial, si se puede decir. Entonces, este encuentro de sensibilidad humana ante una crisis evidente que la hemos visto todos en el país, con otra situación que tiene una confrontación igual de difícil en la parte jurídica, básicamente copa un tema que hay que solucionar. Y la solución, en mi concepto, Carlos, para ti y para toda la audiencia, en mi sentir, ha estado demorada. Esta es una situación que se vio llegar en promedio hace unos 7 días en la manifestación de lo que hay, y que definitivamente, como usted lo presentaba, se complicó aún más con el frente frío y con algunas situaciones que creo que ni usted ni yo podemos demostrar, pero ya las instituciones
lo habrán de decir, habrán de presentar sus comprobaciones, etcétera, etcétera, y se lo dirán al país, desde luego. Los embalses supuestamente también estaban llenos, entonces están originando un despliegue de agua y de inundaciones que tiene a muchísimos municipios en Córdoba, más de 17, a la zona de Lebrija en Santander, al Chocó, a Antioquia, en una situación que ya desde luego en el sentido jurídico amerita ser atendida. En mi concepto como hacendista público, con ese sí, con un estado de emergencia económica, social y ambiental. ¿Por qué? Porque se dan las condiciones. Ahora bien, esto es simplemente el argumento de un analista económico. Quien decide esto es un juez constitucional y desde luego quien toma la decisión administrativa es la rama ejecutiva del poder público, que entre otras cosas, Carlos, en este momento están llegando a la ciudad de Montería para reunirse en un consejo de ministros en donde se ha anunciado ante el país que van a llegar a la conclusión y efectivamente van a tomar la decisión administrativa de declarar el estado de emergencia económica, social y ambiental por este caso particular. No sabemos en el momento porque todavía no está la decisión, pero presume uno que desde luego, dado lo que dice el artículo 215, que se tiene que demostrar la sobreviniencia, Carlos, quizás estén pensando, dado lo que le oí en declaraciones al gobernador de Córdoba, y que sus razones tendrá, que ha llovido en 2 días, Carlos, lo que ha debido llover en 2 meses. Eso indiscutiblemente ligado a algo que le llamen el segundo frente frío que usted dice, indiscutiblemente tiene una situación que posiblemente amerita esa sobreviniencia y desde luego es evidente. Entonces yo creo que en este momento, si me preguntara, yo te diría que yo vería esto más cercano a la expedición y aconsejaría uno, sí, que se expidiera ese estado de emergencia económica, social y ambiental, porque sí se sienten y se palpan las situaciones. Desde luego, la Corte Constitucional, después de su análisis, definirá la situación. Sin duda un llamado urgente para atender la emergencia, y sobre esto ha dicho el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, que se está buscando entender este hecho que considera que no era previsible. Bueno, hemos terminado este Consejo Nacional de Gestión del Riesgo después de cerca de 8 horas de deliberación y hay varias conclusiones importantes para el país. La primera es que este Consejo le ha recomendado al señor presidente de la República evaluar la posibilidad de declarar una emergencia económica, social y ambiental para particularmente atender la recuperación de este incidente. Lo que se ha dado en los últimos días en el departamento de Córdoba, en Antioquia y básicamente en toda la costa caribe del país es un evento sin precedentes. Es un evento que no era posible prever y que está generando unas afectaciones en centenares de miles de hectáreas. Posterior a la respuesta que nosotros estamos en capacidad de financiar, vendrá un proceso de recuperación que muy seguramente le va a costar al país billones de pesos. En este momento de estrechez fiscal, el Estado colombiano no tiene la capacidad de responder a un desafío como ese y será necesaria la declaratoria de la emergencia económica, social y ambiental. Pero entonces, como usted bien lo decía, hay otro tema bastante difícil. Y ese tema bastante difícil, ya después de esta situación humana, sensible, evidente, ¿sí? Absolutamente óptica, la vemos todos con los ojos, se le enfrenta otra igual de difícil, que es
desde luego, una situación en la que ha estado básicamente enfrentado y dividida la situación de interpretación y se está en el estudio de la exequibilidad o no de la declaratoria de emergencia económica, que básicamente se dio por el hecho que no fue aprobado lo que se denominaba como ley de financiamiento, y el gobierno consideró viable por una emergencia económica porque consideraban que el déficit fiscal que se cerraba con esos aproximados 11 o 12 billones de pesos, y que había que tomar esa determinación de cerrar ese bache porque era necesario y se estaba requiriendo, y lo requerían, según lo explicaban ellos, por algunos gastos necesarios. Así las cosas, quedó planteado este asunto. Eso originó una reforma, unas decisiones tributarias, unas que estaban ligadas desde el momento que se estudió en el Congreso y otras que se dieron después por las situaciones precisamente dadas por el sector energético, Carlos. Y entonces se está estudiando esto. Ante eso, hay en este momento tres circunstancias. Una, se hace el análisis de exequibilidad del decreto. Dos, hay una suspensión, óigase bien, Carlos, del decreto madre, ¿sí? Que inmediatamente deja sin posibilidad jurídica a los decretos tributarios, ¿sí? Ahora se anuncia también recientemente otra suspensión por parte de la Corte de un decreto que es el segundo, creo que es el 0474, algo así, que permite tomar algunas determinaciones en materia de tarifas de energía para financiar una situación específica de una empresa aire. Así las cosas, ahí está el asunto, se está estudiando la exequibilidad de esto y definitivamente se suspendió el recaudo tributario. Y la relación clara que hay en esta decisión que se tomó el año pasado, el 30 de diciembre del año pasado, creo que fue 26 de diciembre, ahora que recuerdo, Carlos, el 26 de diciembre del año pasado, de declarar la emergencia económica, luego originar los tributos que si fueron del 30 de diciembre, hoy día están suspendidos y no puede dársele curso a un nuevo recaudo. A raíz de eso, el presidente de la República está solicitándole hoy a la Corte Constitucional que, viendo la situación actual, ¿por qué no deja el efecto y le pide directamente al magistrado Camargo, que es el que lleva la ponencia, que pierda el efecto la suspensión del tributo? Eso definitivamente, en el sentir del lenguaje jurídico y judicial, no procede, Carlos. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente ya hay un procedimiento que se está llevando, y las causas de hoy día son distintas a las que se dieron el año anterior. Como hay dos causas distintas, la una va relacionada con financiar el faltante del presupuesto nacional del año pasado. Eso no es lo que hoy está ocurriendo, no estaba previsto. Entonces, jurídicamente no procede que yo le solicite, que entre otras cosas no es procedente, sí, a la rama judicial, sí, suspender, perdón, dejar sin efectos la suspensión que ya hizo, ¿sí? En una decisión de sala plena la Corte Constitucional, para abordar una situación que tiene una explicación diferente. La anterior es presupuesto nacional, y de eso se decidirá de aquí a finales de febrero y otras cosas. Pero el otro tema no se puede utilizar de esa manera. Yo no puedo decir que se suspendan
que se suspendan los efectos tributarios, los decretos tributarios, la decisión sobre los decretos tributarios de seguir recaudando lo que se venía haciendo con emergencia económica para financiar con ello lo que está sucediendo con el estado actual de emergencia económica, del posible estado de emergencia económica y social que vemos evidente en Montería. Indiscutiblemente son dos circunstancias distintas, son dos tiempos distintos. El tiempo del estado de emergencia económica del 26 de diciembre fue tomado porque no hubo la oportunidad, óigase bien, de financiar completamente el presupuesto nacional del año pasado a raíz del rechazo que hizo el Congreso de la ley de financiamiento. Entonces, eso es presupuesto del año 2026 que se aprueba en 2025. Pero ahora estamos en febrero 9 ante una circunstancia distinta que hace 7 días viene presentando desde luego cada vez una situación más dolorosa e indiscutiblemente toca solucionarla con una medida distinta. ¿Por qué? Porque uno no puede coger recursos que jurídicamente están financiando un presupuesto que ya se aprobó contra una eventualidad que ocurre, óigase bien, que ocurre en el año 2026. Para eso tiene la Constitución, el artículo 215, se puede declarar el estado de emergencia económica, se puede acudir a una fórmula rápida, si lo quieren así, de originar tributos u otra cosa, Carlos. Apenas se está iniciando la ejecución de este presupuesto, se pueden hacer traslados urgentes y en ese sentido le puede ayudar la misma emergencia económica. Se pueden hacer traslados presupuestales entre el mismo presupuesto y mientras van viendo las situaciones y desde luego como el estado de emergencia económica se expide en 30, 60 o 90 días, van pesando las cosas y van haciendo las cosas. Yo creo que se puede hacer incluso con traslados internos del mismo presupuesto que está funcionando e incluso se puede pensar ahí sí en una situación de tributos, pero eso no lo sabemos nosotros, lo dirá el señor presidente y su Consejo de Ministros en la más segura, Carlos, próxima declaración de un estado de emergencia económica y en este caso, la verdad, yo hasta ahora la veo aproximadamente sustentada. No puedo decir nada de fondo porque, como le digo, hay que esperar. Me baso en algo que dice el gobernador de Córdoba, que está viviendo la crisis, y es que en 2 días ha caído lluvia que cayó en 2 meses, que han dicho en el IMAT, han dicho en el IDEAN, que ese frente frío no estaba previsto, que es de ahora. Entonces, si la circunstancia es de ahora, es fortuita, obedece a un hecho sobreviniente y se podría expedir el estado de emergencia económica para tomar o decisiones administrativas, como le estoy diciendo, traslados internos muy urgentes, inclusive de gastos de inversión para esto o una reforma tributaria adicional, no sé, o mirar qué recursos de endeudamiento, en fin, pero eso sí lo definirá el gobierno nacional. Yo le contestaría de esa manera, pero tomar recursos, óigase bien, para contestar la pregunta clara y Carlos, tomar recursos de la emergencia económica actual que implicaron el recaudo hasta el día, hace muy poco, ¿sí? Creo que inician hasta el día 30 de enero aproximadamente, ¿cierto, Carlos? No sé si me dices la sí, para ese final, para el recaudo que se hizo hasta ese día, desde luego esos recursos que están ahí no se podrían utilizar para esta crisis porque esos recursos se aprobaron para el presupuesto de 2026, pero que se aprobó el año pasado. Es decir, lo de hoy toca tratarlo con un
esquema jurídico distinto, con traslados internos, con modificaciones al presupuesto de ahora y desde luego con las modificaciones tributarias si el Estado lo considera así pertinente. De esa manera contestaría la pregunta, Carlos. De acuerdo, profesor. De todos modos, el presidente Petro insiste, esto es un motivo para que se levante la suspensión de ese decreto de emergencia económica, que además también me llama mucho la atención los montos. El hecho de que durante ese mes largo de recaudo por concepto de los impuestos de licores, tabaco, juegos de azar, dice el gobierno que recaudó en ese, se podría decir, corto periodo 1,65 billones de pesos, es decir, casi la décima parte, no, básicamente porcentualmente la décima parte de lo que buscaba recoger para financiar el presupuesto, lo que estaba desfinanciado el presupuesto general de la nación. Eh, una emergencia económica, no sabemos cuál sería el monto necesario en este punto para la emergencia económica de Córdoba y Sucre, pero me llama la atención los montos, el hecho que el presidente está insistiendo en que si hubiese otro mes más, por ejemplo, del decreto de emergencia económica de diciembre, pues fácilmente es otro 1,5 billones de pesos. Claro. Eh, Mire, Carlos, lo que se recaudó según la DIAN fue 1,065 billones de pesos aproximadamente. Ese es un recaudo incluso alto, alto para lo que apenas estaba empezando la emergencia económica. Acudir a esta figura, como le digo, ni constitucional ni legalmente es posible. No es posible. Si se, si se autorizara la suspensión, simplemente es para recaudar para los efectos del presupuesto del año pasado, no se podrían tocar. Lo que le estoy diciendo yo es, acúdase a la emergencia, que es el procedimiento normal, háganse los traslados presupuestales, porque como usted lo está diciendo, Carlos, esto es de una dimensión tan grande que uno en este momento no la sabe valorar, ni creo que nadie la ha valorado hasta ahora en este momento, pero por lo que uno ve, eso vale muchísimo, muchísimo dinero, y 1,065 billones es un respiro. Entonces, ¿qué es lo que a uno le queda en la retina? Es, oiga, toquen la caja del recaudo normal que tiene, el país, que normalmente, Carlos, en un principio de año lo tiene el IVA normal, el IVA que se va a recaudar, y con esa caja normal de principio de año se puede ir desde luego solucionando parte de esta situación mientras se dan las determinaciones de emergencia económica. Lo que usted dice en la pregunta muy bien formulada, Carlos, tiene la razón. Yo creo que podría terminar siendo un paño de agua tibia, de agua tibia, 1,065 billones ante la dimensión de la crisis. Y básicamente lo pueden solventar con la caja del IVA del primer mes, del IVA normal, y desde luego con el decreto de emergencia económica para que se puedan tomar determinaciones sobre el mismo presupuesto actual o con reformas tributarias o endeudamiento o lo que sea, pero indiscutiblemente son dos cosas distintas e indiscutiblemente no marcaría una solución, en mi sentir, suficiente para el problema de Córdoba. Yo creo que son cosas que a veces se dicen quizás por la dificultad de la crisis, ¿sí? Por lo que se está viviendo, pero ya pronto me imagino que tomará con más cabeza fría el gobierno, el gobierno y el presidente Petro en compañía de todos sus ministros, y ya conjuntamente podrán pensar mucho mejor las cosas, y creo que desde luego irán a soluciones que evidentemente sí vayan a ser más consecuentes, con una efectividad para solucionar esa crisis que es de altas dimensiones. De acuerdo, me llama mucho la atención el papel de la UNGRD en toda esta, como siempre tiene que hacer, la atención
de las emergencias, pero precisamente una institución como esta que fue tan golpeada por la corrupción, de repente lo que sabíamos en ese momento y el escándalo nos lo hizo ver a todos los colombianos que la UNGRD movía unos recursos gigantescos de dinero en su momento y en cada gobierno para atender este tipo de emergencias. ¿Qué pasa en este punto con ese dinero? En ese momento se decía, pues claro, el foco de corrupción es porque es una cartera abierta a atender las emergencias. ¿Qué pasa con los fondos de la UNGRD, por ejemplo, en esos casos? Uy, Carlos, yo le cuento una cosa que a raíz de todo esto que está sucediendo, y como usted lo sabe, yo soy hacendista público y el análisis del presupuesto es algo en lo que tengo que estar casi siempre. Me he sorprendido, me he sorprendido de manera fuerte. Y acabo de revisar el presupuesto de este año de la UNDES, de la unidad de riesgos, y tiene solo 17.000 millones de pesos. ¿Cómo le parece, Carlos? Eso es la verdad lamentable. Lamentable, con eso no se hace nada. El fondo de adaptación tiene 1.400.000 millones de pesos. Entonces, por eso les digo, yo creo que pueden jugar con los presupuestos suficientes en unas partes, trasladarlos a otros e ir solucionando esas situaciones con traslados internos. Eso es posible y desde luego también se requerirá de aumento de tributos, lo que sea, lo que vaya a proponer el gobierno nacional. Pero ahí le contesto con eso y eso lo acabo de ver. Eso me pareció lamentable, una apropiación tan baja para la unidad de riesgo. No sé si tendrá que ver, Carlos, posiblemente con un castigo en lo que tiene que ver con lo que ha sido la historia reciente de esta entidad, que ha sido manifiesta y evidente para el país, el hecho del ambiente de corrupción que todavía apenas está solucionándose en los estrados judiciales al respecto. Pero le voy a decir, si es por ese lado, no hay apropiación presupuestal, Carlos. Que era una entidad con unos fondos gigantescos en otros tiempos. Hablábamos de billones de pesos en algunos casos, en otros de 700.000 millones de pesos, transacciones que hubo precisamente dentro de este escándalo. Entonces, el director Carlos Carrillo ha hecho llamados de alerta precisamente en lo público, es decir, en este momento nos tenemos que concentrar en salvar a la gente de estos departamentos que se ven muy afectados, pero entonces no hay plata de ese fondo para atender la emergencia y esto es lo que hace el llamado de emergencia, lo cual podría ser inconveniente para la discusión sobre los sobreviniente precisamente. Esos puntos son muy complicados y por eso te lo digo, es una visión de un docente doctrinante que maneja el tema, que ve las cosas por este lado, pero en donde desde luego en la discusión jurídica se van a manifestar algunos asuntos quizás como ese, ¿cierto? Quizás como ese. Pero creo yo que con decisiones administrativas como traslados pueden ir solucionando la situación y yo creo que podría ser la salida más razonable es pedir el estado de emergencia económica y esperamos saber qué dice la Corte Constitucional. Y en esta cosa, y en estas situaciones, Carlos, como docente que soy de Hacienda Pública, y lo digo así de claro, Colombia tiene un principio y es el principio de reserva de ley y ese principio hay que respetarlo. Y desde luego hay que respetar desde luego el consenso de poderes y los pesos y contrapesos de cada rama y en este caso hay que respetar la situación administrativa del gobierno nacional, pero también hay que respetar desde luego las funciones de la rama judicial. Se establecerá jurídicamente qué tiene más peso en este caso y la Corte Constitucional decidirá
si es más importante, de pronto se podría dar una posibilidad de que esta emergencia se, se expidiera como una emergencia social y ecológica, algo así por el estilo. Porque sí hay una emergencia social, pero esperemos a ver qué nos dice el presidente de la República y su Consejo de Ministros, y situaciones como las que usted acaba de decir, claro que se van a presentar. La unidad de riesgos no estaba preparada presupuestalmente para este momento. No estaba preparada presupuestalmente para este momento. Sin embargo, hay otro hecho por otra parte, Carlos, y es que ante lo que viene uno analizando, posiblemente se puede explicar la sobreviniencia, pero por el lado social y ecológico, porque en el caso ambiental es el mismo cambio climático el que casi está originando este tipo de situaciones. Y desde luego habrá más cosas que analizar. ¿Qué pasó con las decisiones administrativas de las empresas de energía? ¿Por qué se dice que los embalses fueron superados? En fin, todo eso va a ser un debate muy interesante. Ahí va a estar de por medio lo jurídico, pero también va a estar de por medio lo social, y desde luego tiene que tener una cumbre élite esto en un excelente manejo administrativo. Pero sí creo que hay salida, y la hay en el mismo presupuesto público inicialmente, Carlos. Yo lo vería por ahí de esa manera. Nada más le digo, el Fondo de Adaptación tiene 1.400.000.000.000 de pesos. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcast El Tiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.